Esta es ya nuestra sesión número 7 del grupo de estudio. Al final de esta sesión vamos a trabajar algunos de los puntos que ya les comentaba y también vamos a recordarles cuál es la fecha en la que va a salir la guía con la bibliografía y demás situaciones. Por lo pronto, vamos a iniciar con el tema de lleno. El documento que vamos a revisar el día de hoy es Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica. Esto incluye, desde luego, preescolar, primaria y secundaria. Esto para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. ¿De acuerdo? Este documento surge a partir del programa de aprendizajes clave que ustedes ya conocen. Hasta el momento es el que todavía está vigente porque no ha surgido ningún otro que lo sustituya. ¿Sale? Está en proceso, pero aún no lo tenemos. Entonces, por tal motivo, nos vamos a basar en este y les adelantaba antes de iniciar con la sesión que precisamente de este documento y de otros que hablan acerca de la educación, en este caso de la estrategia de equidad e inclusión en educación básica, surgen bastantes reactivos, ¿sí? Que en la mayoría de las veces no vienen en el sentido literal. Es decir, que no le preguntan, a ver, ¿qué significa inclusión? O ¿qué significa o cómo se atiende a un estudiante que tiene el trastorno del espectro autista? No, más bien plantean algunas situaciones, algunos casos y en algunos reactivos tal vez les hablen del aspecto teórico, pero son muy pocos, más bien se enfocan a la parte de la atención que debemos brindar tanto docentes, directivos y personal de supervisión a niños y niñas que están incluidos en esta categoría y que se deben de atender precisamente con el enfoque de inclusión. Ahorita vamos a tratar de disipar algunas dudas entre la inclusión, la integración y cuál es la manera en la que docentes, directivos y personal de supervisión debemos atender a los niños y niñas que se encuentran en esta situación. ¿Sale? Bueno, para empezar, vamos a iniciar con qué es una educación inclusiva o a qué se refiere estas dos palabras en términos de contenido y no tanto de lo que significan cada una. Entonces, la educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Esto quiere decir que en muchas de las ocasiones, como maestros y maestras, identificamos la educación inclusiva con aquella atención que se le da a niños y niñas que tienen alguna discapacidad, que tienen aptitudes sobresalientes o que desde nuestra óptica son vulnerados o vulneradas a partir de una condición racial o a partir de una condición que tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Es decir, no se refiere nada más a estos niños y niñas, sino que la educación inclusiva es un enfoque a través del cual se busca atender a todos y todas, niños y niñas de una institución educativa, pero no necesariamente a través de esta cuestión de enfocar nuestros esfuerzos específicamente en una persona por alguna discapacidad. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más a detalle a qué se refiere este punto. Luego, tenemos compañeros y compañeras, bueno, en este caso hablaríamos de educación inclusiva y de educación especial, ¿sí? Y aquí es donde empiezan las distinciones entre una y otra, ¿de acuerdo? La educación inclusiva se refiere a políticas educativas transversales, es decir, que atraviesan desde la parte de lo social, lo educativo, lo económico y todos los elementos que intervienen en una sociedad precisamente para que sea una sociedad inclusiva. Lo que nos lleva precisamente también a que nuestra escuela tiene que ser una escuela inclusiva, que brinde educación con este enfoque, ¿sí? Lo inclusivo hace referencia a todos y todas, ¿sí? Y en contraparte, bueno, no en contraparte, sino mejor dicho, por otro lado, la educación especial hace referencia a la atención de una población específica. Es decir, si estamos hablando de alumnos y alumnas con discapacidad y que requieren una atención específica, estamos hablando de educación especial, ¿sí? Porque estamos hablando de personas que son parte de una población
específica, que requieren una atención concreta, ¿sí? Y si hablamos de educación inclusiva, entonces quiere decir que vamos a propiciar las condiciones desde la escuela y desde todos los sectores de la sociedad para que la atención llegue a todos y todas indistintamente de las características físicas, cognitivas, culturales, de género y demás con las que tengamos algunas personas, niños y niñas en este caso. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ir desglosando de una manera más precisa y más amplia. Ahora, si ya hablamos de la diferencia entre la educación inclusiva y la educación especial, entonces tenemos que decir también que se tiene que mencionar acerca de los niveles de intervención. Para niveles de intervención, ¿para qué? Pues bueno, para alcanzar una educación inclusiva. En este caso, hablamos de equidad. La equidad, pues nosotros ya sabemos que la equidad se refiere a brindar lo que requiere, lo que ocupa cada individuo. Hablamos de niños y niñas. Ahora, ese lo que ocupa cada individuo es precisamente uno de los principios que rige la inclusión educativa, la educación inclusiva, perdón. En este caso, si hablamos de equidad en los resultados del aprendizaje, ahí hablamos de que el aprendizaje lo evaluamos en algunas ocasiones de manera homogénea a partir de indicadores que creemos que deben aplicar para todos y todas. Sin embargo, la equidad en los resultados del aprendizaje nos dice que esa evaluación de dicho aprendizaje tiene que ser a partir del contraste del aprendizaje inicial y cómo va evolucionando precisamente en relación al propio alumno. Es decir, si yo tengo un alumno o alumna en mi grupo o en la escuela que tiene dificultades severas del aprendizaje o que presenta alguna característica que consideramos como que requiere atención de manera inclusiva, entonces yo no voy a comparar sus resultados de aprendizaje en contraste con el resto del grupo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es contrastar el avance que ha tenido, pero respecto a sí mismo, no al resto del grupo, en atención precisamente a la diversidad que existe dentro de cada uno de los grupos. Eso nos lleva también a la equidad en el acceso. Esto de la equidad en el acceso se refiere a que todas y todos los niños y niñas que estén en edad escolar para la educación básica, hablemos de primaria, secundaria o preescolar, deben tener la posibilidad, la oportunidad de acceder a la educación formal. Ningún directivo, ningún docente, ningún personal de supervisión puede negar el acceso, independientemente de las características, que es algo de lo que hablábamos ya en sesiones anteriores, ¿sale? Que si, bueno, un niño que está en silla de ruedas quiere inscribirse en una escuela que le queda relativamente cerca a su casa, pero resulta que no hay rampas o no hay personal de USAER y entonces le niegan la atención, estamos faltando a este nivel de intervención que nos habla de equidad en el acceso, además de que estamos incurriendo en un delito porque le estamos negando la educación, ¿sí? Independientemente de las características de la escuela, del personal y demás que labora ahí en la institución, se debe aceptar en términos legales a niños y niñas independientemente de sus características. Posteriormente hablaremos de otros conceptos que intervienen en otras categorías que darán pie no nada más al acceso, sino también a este enfoque de inclusión. Y hablaremos también acerca de lo que implica la integración y lo que implica la inclusión y las diferencias que hay entre sí. Posteriormente tenemos otro nivel, que es el de la equidad de los recursos y en la calidad de los procesos. En este caso, todos los recursos que estén dentro de la institución, hablando de recursos materiales, en términos de docencia, también los recursos humanos, y hablando de la calidad de la enseñanza, en este caso hablaríamos de la educación en términos de excelencia, que se brinde dentro de la institución, tiene que ser con equidad. Y esto implica que entonces yo mis clases las tengo que diseñar de tal forma que atienda a todas y todos mis alumnos independientemente de sus características, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí también surge que los recursos materiales que adquiera la escuela, los de infraestructura que tenga la escuela, también deben de estar aptos para atender a todos y todas quienes acuden a recibir la educación por parte del Estado, en este caso a través de las instituciones oficiales. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta cuestión. Y no se trata, insisto, de darles lo mismo a todos y todas, porque entonces caeríamos nuevamente en una falta al enfoque de inclusión.
sino se trata de identificar qué es lo que necesita cada niño o cada niña y a partir de eso entonces diseñar o adquirir los materiales necesarios, de igual manera las prácticas pedagógicas adecuadas para atender a todos y todas. Ahora, en este punto, pues bueno, ¿cuáles son los propósitos de la educación especial en esos términos? Es identificar, prevenir y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. También la educación especial atiende a alumnos con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes y alumnos con otras condiciones no especificadas dentro del documento. En ese sentido, entonces, hablamos de que en estos términos la educación especial como a veces se malinterpreta de que ya la educación especial no existe porque ya se puso el término o se transitó a la educación inclusiva, pero no, la educación especial sigue existiendo, solo que tiene un enfoque diferente. Y ahorita vamos a ver cuál es este enfoque. Ahora, dentro de la inclusión tenemos que partir por el lenguaje, ¿de acuerdo? Se dice, y yo creo en ello, que la manera en la que nos expresamos, es decir, el lenguaje que utilizamos, es el reflejo de cómo pensamos y, en consecuencia, muchas veces de cómo actuamos. Entonces, tenemos que empezar por nombrar de manera adecuada, de manera correcta, a algo que conocíamos tal vez de manera equivocada, de manera errónea. Por ejemplo, en este caso hablaríamos de personas con discapacidad, que es el término adecuado, y no de personas con capacidades diferentes o especiales, que es un término que se utilizaba anteriormente. Tampoco se dice discapacitados, inválidos, disminuidos, y bueno, aquí están el resto de los términos que están equivocados para referirse a una persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Eso no debe de ser a nivel social, pero menos aún en una institución de educación, háblese de primaria o secundaria. Posteriormente tenemos también que la manera adecuada de dirigirse es persona con discapacidad motriz y no minusválido, no impedido, no lisiado, no paralítico, entre otros tantos adjetivos o entre otras tantas palabras que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad motriz. En ese sentido, entonces, lo correcto es decir persona con discapacidad auditiva, persona con hipoacusia, persona sorda, ¿sí? A veces como que estigmatizamos estos términos, pero son los términos correctos. No se les dice sordomudos, tampoco hipoacústico, tampoco sordito y ninguno de los diminutivos que ustedes conozcan, ¿de acuerdo? Porque eso nos llevaría entonces a otra situación que se llama discriminación a la inversa. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Por lo pronto nos quedaremos con estos ejemplos de los términos correctos y de los términos incorrectos. De igual manera, las personas con discapacidad visual, las personas con baja visión o persona ciega. No se les llama invidentes ni cieguitos, incluyendo todos los diminutivos, no vidente o corto de vista. Se les denomina personas con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, Rett, etcétera. ¿De acuerdo? No retrasado mental, no mongol, no tonto, que probablemente ustedes van a decir, es que eso ya no pasa. En ninguna escuela puede ser que se refieran así con un niño o niña. En algunos casos, las y los docentes, las y los directivos no lo hacen, pero permiten que sus compañeros y compañeras sí lo hagan. ¿Sale? La permisión o la omisión, recuerden que también es un tipo de maltrato. Entonces, en ese sentido, también hay que estar muy vigilantes al respecto. Desde luego, porque van a venir reactivos que sean en referentes a estos temas, pero también en la práctica cotidiana tendremos que empezar a modificar nuestras estructuras mentales y en consecuencia nuestro actuar para modificar y transitar de la escuela tradicional en la que probablemente estemos o no hacia una educación inclusiva. De igual forma, se les denomina personas con discapacidad psicosocial o mental y no locos, loquitos, demente, insano y demás pues palabras peyorativas que se utilizan para referirse a las personas con discapacidad psicosocial o mental. Y bueno, aquí también tenemos que el nombre correcto es lengua de señas mexicana y no lenguaje de señas, no lenguaje con señas, tampoco lenguaje de señas mexicanas y los otros dos ejemplos de términos incorrectos que a veces utilizamos. Ahora, en ese sentido, pues bueno, aquí ya para finalizar con los ejemplos, está la persona con trastorno del espectro autista, que no se le llama autista, ni el deficiente,
y a la persona con autismo o con Asperger tampoco se le llama tarado ni el rarito, ¿sí? Insisto, suena bastante ilógico, si ustedes quieren, pero en verdad sí ocurre. Las personas con aptitudes sobresalientes, pues aquí hablamos de que no se les llama sobredotados, ni superdotados, ni genios, ni cerebritos, ni lo demás, ¿de acuerdo? Y bueno, ya más o menos identificamos hacia dónde va este asunto de la educación inclusiva, ¿de acuerdo? Bueno, la idea, compañeras y compañeros, en una escuela regular es transitar de la educación especial, porque si bien la educación especial aún está vigente, no es la que se pretende en las escuelas de educación regular. ¿De acuerdo? Hablamos de las primarias regulares, de los jardines de niños, de las secundarias, sino más bien lo que se pretende es transitar de eso que se denominaba dentro de las escuelas regulares como educación especial a una educación inclusiva. Para ello, tendríamos que transitar de una integración a una inclusión. Dentro de este asunto de la educación inclusiva y de la educación especial, existen tres figuras que precisamente dan soporte a estos dos enfoques, ¿sí? Voy a hablar únicamente de la USAER y el CAM, que son las que nos confieren directamente. La USAER es la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, perdón, y el CAM es Centro de Atención Múltiple, ¿de acuerdo? La USAER seguramente ustedes la ubican, y aquí hay que hablar acerca de cuál es la labor de las maestras y maestros y demás personal que integran precisamente esta unidad. En algunos casos se cree que la USAER, que la maestra de apoyo, así como el resto del equipo, está para atender de manera específica a alumnos y alumnas que se han detectado con alguna característica a través del cual se les denomina incluso, es que es la niña USAER o el niño USAER. Y definitivamente ese enfoque y esas palabras no deben ser utilizadas, menos si estamos hablando de una educación inclusiva. ¿De acuerdo? La labor de la USAER es de asesoría, apoyo y acompañamiento a las maestras y maestros de la educación regular, así como a directivos y personal de supervisión. El trabajo directo debiera ser con maestros y maestras. Que se ha hecho costumbre y que eso a veces se cree que es ley, pero no es así, que vaya la maestra o el maestro de apoyo y saque al niño o la niña del grupo y se vaya a trabajar con él para que el docente trabaje a gusto, pero eso no es desde ningún punto de vista correcto ni adecuado. Porque si buscamos la inclusión, lo que propiciamos al momento de hacer que el alumno se salga del grupo, pues estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos propiciando la exclusión, la segregación, y eso de ninguna forma nos lleva hacia la educación inclusiva, ¿de acuerdo? Más bien, lo que se tiene que hacer es buscar los mecanismos para que el diseño de la planificación del docente o la docente sea lo suficientemente adecuada para atender a este niño, a esta niña que regularmente se le denominaba como niño o niña de USAER, ¿de acuerdo? Los niños y niñas deben de permanecer dentro del grupo a menos de que tengan una característica específica que esté diagnosticada que amerite atención especializada de manera particular. Si no es así, si no hay un diagnóstico, entonces de ninguna forma se les debe sacar del salón. ¿De acuerdo? Porque la idea es precisamente que se incluyan. Y con esto lo que estamos haciendo es decirle, mira, tú eres diferente, tú vas para allá y voy a quedarme con los niños normales, entre comillas. En ese sentido, entonces, hay que tener bien claro cuál es el papel de la USAER, ¿sí? Y cuál es el papel del docente o la docente en esta cuestión de la educación inclusiva. Ahora, en el centro de atención múltiple, ahí es donde se le denomina educación especial, ¿sí? Estos centros de atención múltiple que todavía existen, del niño o la niña que esté inscrito o inscrita en estos centros, debe de cubrir ciertas características, debe tener ciertas características, debe de tener algunas cuestiones que le impidan estar dentro de una escuela de educación regular y debe de estar determinado por especialistas, no porque la mamá diga, no, es que mi niño o mi niña no se va a adaptar en la escuela regular, entonces lo mando al cambio. No, no, no. Tiene que ser algo en colectivo, en colegiado, con especialistas. Un docente de educación regular no puede decir, ¿sabe qué, director, directora? El niño o niña no se adapta y tiene que irse al campo. No, no, no.
Un director o directora, supervisor o supervisora de educación regular tampoco puede tomar esa determinación, ¿sale? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas dos características. Ahora, de aquí, pues hablaríamos de que cuáles son las implicaciones de un modelo inclusivo en el sistema educativo nacional. Las implicaciones son muchas y son drásticas algunas de ellas, y en algunos de los casos ni siquiera hemos iniciado a dar el primer paso. Entonces, para fines de la evaluación del examen, debemos tener bien presente que estas características deben estar, ¿sí? Y cuáles son las implicaciones que tienen estos factores. Y además de ello, tendremos que visualizarlas, como desde su función directiva, desde su función como supervisores o supervisoras. En ese sentido, para que un modelo inclusivo se diga como tal dentro de una institución educativa, entonces se deben eliminar primeramente los modelos segregadores. ¿Qué significa esto? Los modelos segregadores hacen alusión precisamente al ejemplo que les mencionaba hace un momento. Si un niño o niña que se considera niño problema o con características diferentes o con síndrome de Down o con alguna característica de las que ya hemos mencionado, y se les separa del grupo para recibir una atención individualizada nada más porque la docente o el docente lo solicitó y la maestra o el maestro de USAER dijo, bueno, pues, entonces es una práctica segregadora, ¿sí? Si separan a niños y niñas por grupos de acuerdo al nivel académico en el que se encuentran, es decir, el A es de la gente que es aplicada y el B de la gente que tiene bajos resultados académicos, estamos hablando de un modelo de educación segregadora. Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar. Si hacemos distinción de niños y niñas de acuerdo a su estatus socioeconómico, también tenemos un modelo segregador. Eso lo tenemos que eliminar, ¿sí? Para poder tener una escuela bajo el modelo inclusivo. Lo que se tiene que hacer también, otra de las implicaciones, es abandonar paulatinamente los modelos de educación segregada en escuelas regulares. Si hablamos precisamente de cuáles son las escuelas regulares, pues son las primarias, las jardines de niños, las secundarias, en las que la mayoría de nosotros, nosotras, trabajamos, ¿sí? O a las cuales tenemos acceso. Y además de ello, se debe de impulsar modelos de atención diferenciada en una escuela para todos y todas. En este sentido, ¿a qué se refiere la atención diferenciada? Supongamos que estamos en el grupo de clases, ¿de acuerdo? Y que yo soy el docente de este grupo de clases. Entonces, yo tengo que diseñar estrategias que sean visuales para mis alumnos y alumnas cuyo canal de aprendizaje sea visual. También tengo que diseñar estrategias, esas mismas estrategias tienen que atender a alumnos y alumnas que tengan el canal de más desarrollado, el canal de aprendizaje auditivo, también para kinestésicos, y de igual manera, estas estrategias deben de atender a todos y todas independientemente de su origen étnico, independientemente de su género, porque también es una categoría de sesgo bastante interesante que está presente casi siempre. Y además de eso, deben de ser adecuadas al nivel de aprendizaje y al ritmo de aprendizaje que tienen niños y niñas. ¿De acuerdo? Ahora, pueden pensar que esto es difícil y que probablemente les suene imposible, pero no lo es. La cuestión es, primeramente, modificar estructuras mentales que nos lleven precisamente a identificar cuáles son las implicaciones de un modelo inclusivo. A partir de eso, además de que les va a servir para contestar el examen, ustedes podrían replantearse o reflexionar acerca de las planificaciones que realizan y de todas las actividades que están realizando en su práctica cotidiana para identificar, a ver, la manera en la que estoy planeando atiende a la diversidad de mis alumnos y alumnas, o tengo que hacer una planeación para la mitad del grupo y otra planeación para la otra mitad, y además le pongo otros apartados para otro grupo más pequeño de alumnos o alumnas. Entonces, eso también nos puede servir para la reflexión. Ahora, tendremos que identificar, y esto podría ser un ejercicio de reflexión, ¿de acuerdo? A partir del texto que tenemos. La diferencia entre integración e inclusión. Y hacer, a ver, yo soy la directora de esta escuela, yo soy la supervisora de la zona, entonces mis prácticas están yendo o estoy fomentando una educación bajo el enfoque de integración o bajo el enfoque de inclusión.
¿Cuál es el enfoque de la integración? Bueno, pues en este caso, si yo como director o directora estoy vigilando y más allá de vigilar, verificar y propiciar que los estudiantes nada más se adaptan y que además de eso, pues el problema está en los alumnos, pues es que la escuela aquí está, pero el alumno o la alumna pues es el que no se adapta. Él es porque somos mayoría y él o ella es el que tiene una discapacidad asociada a la motricidad, pues entonces tendría que ser él o ella quien se consiga unas muletas más adecuadas para poder transitar por la escuela. Porque no vamos a cambiar todo por lo que le funciona a la mayoría, no lo vamos a cambiar por una persona. ¿De acuerdo? Eso es el modelo integrador bajo la integración. Entonces, otro de los aspectos que caracteriza a la integración son las actividades específicas para el alumno diferente, que es lo que les comentaba hace un momento. Si ustedes desarrollan una planificación para todo el grupo y tienen un alumno con trastorno del espectro autista y diseñan además otra mini planeación para el niño, entonces ahí estamos integrando, ¿sí? No estamos incluyendo porque estamos dando un servicio, una educación de manera segregada y de manera, pues básicamente discriminatoria en ese sentido. Ahora, en contraparte, la inclusión nos dice que aquí se habla de que el sistema es el que se adapta a todas y todos. Si llega un alumno con síndrome de Down o con alguna otra característica que un alumno ciego, entonces la escuela se tiene que adaptar hablando de cuestiones de infraestructura, hablando en cuestión de capacitación docente, hablando del liderazgo directivo, del liderazgo del supervisor o supervisora de zona. Todo el sistema se tiene que adaptar para que el niño o la niña el ciego o la ciega se encuentre en condiciones de poder transitar libremente por la institución y que además adquiera el aprendizaje. Porque el hecho de estar ahí en la escuela es integrarlo, pero además se tiene que incluir para que adquiera el aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su nivel nivel académico y de acuerdo a su ritmo también. En ese sentido, entonces, es el sistema el que se tiene que adaptar al niño o la niña o a todos y todas y no el niño y la niña al sistema, ¿sí? Esa es una de las principales diferencias que existe entre la integración y la inclusión. Ahora, ¿qué más busca la inclusión? Pues también busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, que en este caso pudiéramos modificar lo de calidad en la educación por excelencia en la educación, ¿sí? Pero ahí los términos se pueden cambiar, pero el enfoque sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? El acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. Eso es lo que busca la inclusión. No nada más que acceda, sino también que permanezca y para esta permanencia pues se tienen que modificar las prácticas pedagógicas, el liderazgo directivo y además que participe activamente, no nada más que esté en el salón haciendo otras actividades y esto incluye a niños y niñas con aptitudes sobresalientes. A veces lo que se hace en los grupos es nada más, ya terminaste, bueno, mira, te voy a prestar estas hojas para que las termines mientras tus compañeros y compañeras terminan. Eso no es inclusión, esto es segregación nuevamente. Aunque digan, bueno, es que pues, es el más listo, es la más lista, la más inteligente. Pues ya terminó, le pongo algo más difícil para que lo haga. Pero ¿qué sentido pedagógico tiene eso? No estamos propiciando que se potencien sus habilidades, conocimientos, actitudes y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principios clave de la educación inclusiva? Primero, la exclusión no es un problema de alumnos y alumnas, ¿de acuerdo? Es decir, ya van más o menos identificando hacia dónde estamos transitando. Primero, el problema no está en niños y niñas, ¿de acuerdo? El problema es el sistema. Y el sistema es la infraestructura, somos docentes, directivos, supervisión, ¿sí? Incluso en muchas de las ocasiones, el contexto específico del niño es el problema. No el niño como tal, no la niña, ¿sí? Luego, los alumnos y alumnas deben ser atendidos en entornos inclusivos, ¿sí? Este es otro de los principios. No integradores, no, inclusivos, que participen activamente, que no reciban un trato especial, es decir, ni a favor ni en contra, porque aquí tenemos otra cuestión, la sobreprotección también es discriminación, ¿sí? Y no atiende la educación inclusiva. Luego tenemos que el otro de los principios son las diferencias en las capacidades de los alumnos y nos lleva precisamente al anterior.
Si hablamos de inclusión, entonces se deben respetar y aprovechar las diferentes capacidades de niños y niñas. No todos y todas tienen habilidad para la misma cosa, ¿sí? Y en esos términos, entonces, no debiéramos poner actividades y esperar los mismos resultados de todos y todas. Para empezar, no debiéramos poner las mismas actividades para todos y todas en términos de homogeneización, ¿de acuerdo? Más bien, se debe de atender a la diversidad. Ahora, las características de la escuela inclusiva, y esto le atañe directamente a personal directivo, de supervisión, desde luego a docentes, pero también al personal directivo y de dirección principalmente. Las escuelas inclusivas deben valorar la diversidad. ¿A qué se refiere la diversidad? A las diferencias que existen entre todos y todas. Dentro de este grupo de estudio habemos personas completamente diversas, ¿de acuerdo? Por origen, por color de piel, por forma de pensar, por religión, desde luego por género, entre otras tantas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahorita hago un ejercicio y les preguntara o les dijera, miren, vamos a separarnos, los hombres vamos a estar en un equipo y las mujeres en otro. Ah, bueno, pues estoy segregando en cuestión de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo creo que pues, las mujeres son mejores para ciertas cosas creativas y los hombres son mejores para matemáticas. Ahí no estoy valorando la diversidad, por el contrario, estoy enfatizando la discriminación en razón de género, no estoy incluyendo, ¿de acuerdo? Otra cosa sería, bueno, como aquí pues todos somos iguales, todos y todas, entonces no vamos a grabar el video ni vamos a poner presentación, voy a soltarme hablando todo el rato y pues bueno, ya si no entendieron, pues qué pena, no hay presentación, no les vamos a dejar el video, nada más voy a hablar y hablar y no voy a atender a los estilos de aprendizaje que ustedes tienen, ¿de acuerdo? No estoy valorando la diversidad. Si estamos hablando de inclusión, y en este caso hay una compañera o un compañero que es en este caso de la unidad USAER o que conoce sobre el tema y quiere participar y yo le digo, no, espérame, es que aquí el tema lo estoy dando yo. Sí, ya si quieres después participas. Ahí también no estoy valorando la diversidad ni aprovechando las características y conocimientos en este caso, en la analogía, alumnos y alumnas. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Las escuelas inclusivas pues minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y aquí tenemos esta categoría, este concepto, barreras para el aprendizaje y la participación. Ya empieza entonces a surgir este término y ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿de acuerdo? Luego seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos. Esto quiere decir en función de la diversidad de niños y niñas. Y por último, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Lo que les comentaba, el contraste entre el avance del aprendizaje se realiza en función de sí mismo, del individuo, es decir, de la persona, no en comparación con el grupo, no en comparación con el otro grupo de la escuela o con la otra zona o con la otra escuela de la misma zona, hablando en cuestiones de supervisores y supervisoras y de directivos. Ahora, las prácticas inclusivas, pues nos llevan, como les decía, a la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, que esta es una. La otra es el uso de apoyos. La tercera, el DUA, el desarrollo universal para el aprendizaje, que diseño universal para el aprendizaje, que este es un tema bien interesante y que es de suma importancia que los tengamos presente. Y por último, los ajustes razonables. Ahora, aquí les voy a dar un tip, ¿sale? Aquí ya no hablamos precisamente de educación especial, al menos no en la educación regular. Entonces, si aquí encontramos en alguna de las preguntas adecuaciones curriculares, que es como las conocíamos anteriormente, seguramente la opción que tenga esta palabra o este término va a ser incorrecta, porque ya no hablamos de adecuaciones curriculares, y eso lo debemos de tener bien presente. Ahora, ¿en qué consisten cada una de ellas? Pues al hablar de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, primero tenemos que entender la naturaleza de estas barreras, ¿de acuerdo? Las barreras no están en niños y niñas. Este es el primer cambio en cuanto al enfoque, en cuanto al fondo de este término. No es que las necesidades educativas
se haya cambiado nada más por barreras para el aprendizaje porque estaba de moda en todo el mundo. No, no. Es todo un cambio de enfoque que implica la modificación de infraestructura, de prácticas pedagógicas, de políticas públicas, entre otras tantas cosas. Ahora, estas barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos. Pueden ser actitudinales, pedagógicas, de organización. Y además, la congruencia es externa, pueden ser de instalaciones físicas, organización escolar, relación entre los estudiantes y los adultos, distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantienen el profesorado. En este caso, voy a enfocarme a las principales que nos confieren a nosotros como maestros, maestras, directivos y supervisión. ¿De acuerdo? Las actitudinales tienen que ver con esto. Un ejemplo, si yo soy supervisor de la zona y me dice un directivo, oye, profe, ¿sabes qué? Pues mira, viene un niño o niña que ya viene corrido de otro lado, o sea, viene corrido de 3 escuelas, de 3 primarias, de 3 secundarias, y entonces yo no hallo cómo hacerle para decirle que no lo voy a aceptar. Y entonces yo como supervisor le digo, mira, lo que pasa es que está bien fácil, nada más dile que le solicitas la carta de buena conducta y así te libras del problema. Esa actitud mía de exclusión, de negar el derecho a la educación, es precisamente una barrera para el aprendizaje y la participación, la cual se personifica en mí como supervisor, en el directivo, porque para empezar, ni siquiera tenía que ir a pedirle sugerencia o consejo al supervisor o supervisora. Ahí no debemos negarle la entrada a niños y niñas independientemente de los antecedentes, entre comillados, que pueda tener. Menos aún en razón de alguna discapacidad o en razón de alguna otra característica de aptitud sobresaliente. ¿De acuerdo? De ninguna manera. Yo como docente, yo como directivo, voy a propiciar que maestros y maestras estén capacitados y capacitadas para atender a un alumno con trastorno del espectro autista que llegó a la escuela, ¿sí? Pero si yo no lo hago, y yo digo, no, pues es que eso no podemos destinar recursos económicos, materiales y demás a la capacitación de maestros y maestras nada más por un alumno. Entonces, esa es una actitud mía que está vulnerando el derecho a la educación de excelencia del niño o la niña y que además está convirtiéndose en una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿De acuerdo? Porque mi actitud, mis prejuicios, mis construcciones mentales están impidiendo que mi escuela sea inclusiva. ¿De acuerdo? Ahora, eso nos lleva también a las barreras que son pedagógicas. Aquí hace referencia básicamente a las prácticas docentes y a las prácticas directivas. Si dentro de las prácticas directivas el director o directora lo que hace es propiciar que el programa escolar de mejora continua, por citar un ejemplo, se realice de manera homogénea y que no atienda a alumnos y alumnas de acuerdo a sus características, sino que lo planean y ahí se queda y vamos viendo cómo nos sale sin atender a toda la población, entonces esa práctica está propiciando que se generen barreras para el aprendizaje y la participación. Ahora, yéndonos directamente a las prácticas docentes, entonces aquí vamos a hablar de una situación distinta, pero que tiene que ver también con la planificación. Si un docente o una docente está planeando, descarga la planeación de la marca que ustedes digan, del autor que ustedes me digan, y así la deja, la imprime y en función de esa trabaja, pues entonces, ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde está la inclusión? Al contrario, lo que se está propiciando es una barrera pedagógica, ¿sí? Ahora, si dentro del salón de clases, ¿sí? Hay un niño o niña con síndrome de Down y el docente dice, no, pues yo aquí que se quede, pero pues yo no voy a modificar mi práctica pedagógica ni me voy a capacitar, yo doy mis clases y si aprende algo, qué bueno, y si no, no. El docente, a través de su práctica pedagógica, es una barrera para el aprendizaje y la participación. Y estoy hablando de situaciones donde las barreras se están de manera así manifiesta. Pero si el maestro o maestra considera que los niños son mejores para las matemáticas que las niñas y por tanto los aprendizajes que tienen que ver con matemáticas divide al grupo y se enfoca más hacia el grupo de los niños y no de las niñas, pues ahí está bastante marcada la barrera para el aprendizaje y la participación y viceversa. Cuando dicen, vamos a ver educación artística, bueno,
A ver, niñas, miren, ustedes son bien creativas, vengan para acá y vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Es una barrera pedagógica a partir de los sesgos culturales que tiene él o la docente, los prejuicios y demás. En la cuestión de las barreras de tipo organizativo, es decir, las de organización, tiene que ver con la distribución de alumnos y alumnas en el grupo, tiene que ver con la manera en la que ustedes como directivos distribuyen los salones de clase, ¿sí? Para permitir o no el acceso, la permanencia y el libre tránsito de niños y niñas por la escuela. En ese sentido, entonces, hasta incluso cómo organizan los equipos de trabajo con niños y niñas dentro de su salón, también se pueden convertir en una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿De acuerdo? Ahora, de ahí pues ya tenemos la cuestión de la organización escolar, que es a partir de eso que ustedes como directores o directoras o supervisión pueden interpretar o pueden convertirse, mejor dicho, en una barrera. ¿De acuerdo? Ahora, van a decirme, es que casi todos los ejemplos o casi todo viene para el salón, de acuerdo, ¿sí? Pero ¿quiénes son encargados y encargadas de verificar y fomentar que esto suceda en los salones? Pues desde luego director y directora y supervisión. Entonces, esto también es sumamente importante para ustedes porque su papel es verificar y propiciar que esto ocurra. Y si no ocurre, entonces es responsabilidad de ustedes porque son supervisores o supervisoras o directores de la escuela. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al uso de apoyos, que aquí es donde vamos a especificar un poco esta situación. El uso de apoyos se refiere a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. En este caso, podemos hablar de las habilidades y competencias de todos los estudiantes, el liderazgo de los directivos, que de verdad pareciera que es un tema menor porque se interpreta que así. Si es director o directora, automáticamente el liderazgo surge. Y no es así, no necesariamente. Una cosa es ser una autoridad educativa en términos oficiales y otra cosa es ejercer ese liderazgo por parte de directores y directoras. Entonces, recuerden que para el examen ustedes tienen que ser las directoras y directores que dicen aquí en los documentos, ¿sí? Si en el documento nos dice que el directivo promueve la inclusión y todo eso, entonces ustedes respondan a partir de eso, ¿sí? Van a promover la inclusión, van a buscar eliminar o disminuir en medida de lo posible las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sí? Ahora, los conocimientos y habilidades de los docentes, que este es otro de los apoyos. Y aquí es muy importante mencionarles, el uso de apoyos dependerá, el tiempo en el que se hace uso de los apoyos dependerá de la característica específica que se requiera, ¿sí? Es decir, no son permanentes. Si estamos hablando en este caso de los familiares y amigos de cada estudiante, supongamos en un escenario de una discapacidad motriz, que están en terapia, por llamarle de alguna manera, y resulta que el alumno o la alumna requiere la presencia de su madre o padre, o responsable, o de algún familiar, para que le apoye, para a lo mejor sentarse en la banca, para llevarle al baño y todo eso es un apoyo, ¿sí? Pero probablemente mejore a lo largo del ciclo escolar o a lo largo de los ciclos escolares, y entonces ya no va a ser necesario ese apoyo, ¿sí? Entonces hablamos de un apoyo temporal. Hablamos también de la cuestión de la tecnología. Hay alumnos y alumnas que necesitan tabletas electrónicas especiales para abordar los aprendizajes, ¿de acuerdo? Pero no son permanentes o no necesariamente son permanentes. En algunos casos sí, en algunos casos no, depende de la situación específica, ¿de acuerdo? De igual manera, hablamos de los servicios de educación especial dentro de la escuela, terapeutas, entre otras, no sé, se me ocurren las sombras que se utilizan, que llegan a las escuelas con niños y niñas con trastorno del espectro autista, son apoyos, ¿sí? Esos son apoyos. Y no necesariamente tienen que ser apoyos, en este caso, personas. También puede ser, por ejemplo, algún estudiante que apoya a su compañero o compañera mientras se adapta a la circunstancia. Y en este caso no estamos hablando de segregación, sino precisamente de apoyos para la inclusión. Ahora, si hablamos de niños con debilidad visual, entonces los macrotipos son apoyos, ¿sí? Y en este caso, si la debilidad visual es irreversible, entonces esos apoyos tendrían que ser permanentes, ¿de acuerdo? A eso sí, no sé si me expliqué bien respecto a lo que son los apoyos, pero bueno, esa es la situación. Ahora, en ese sentido,
vamos a pasar al diseño universal del aprendizaje. Y aquí les decía que es un tema bien interesante, ¿de acuerdo? Les voy a platicar por qué y ya ustedes reflexionarán si el diseño universal del aprendizaje es posible o no es posible. Eso se los voy a dejar como reflexión. Primero, esto del diseño universal no surge de la nada y ni siquiera es que surja del ámbito educativo, pero se adoptó. El diseño universal, como fue conocido inicialmente, surge desde el ámbito de la arquitectura. Un arquitecto que usa silla de ruedas se puso a diseñar un edificio, una construcción, pensando en que esa construcción estuviera apta para que todos y todas transitaran por ahí sin tener ninguna dificultad, independientemente de sus características, ¿sí? Es decir, si yo uso muletas, entonces el edificio debiera estar adecuado, yo no tendría que batallar para transitar por todos lados. Como en su caso, él usa silla de ruedas, entonces él pudiera transitar por todos lados, ¿de acuerdo? Las personas que no tenemos alguna discapacidad motriz podríamos transitar por todos lados sin ningún problema, ¿sí? No sé si me explico hacia dónde va este comentario. Entonces, en educación se adapta, se apropia este diseño universal y entonces se le dice, bueno, es el diseño universal, pero es para el aprendizaje. ¿En qué consiste? Entonces nos basamos en que no hay un usuario modelo. Entonces no debemos planear con base en un estudiante modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy pensando en fulanito y él es bueno para las matemáticas y además no solo es bueno para las matemáticas, entonces aprende a través, con su canal auditivo predominante es el visual. Entonces, bueno, voy a ponerles imágenes que para trabajar problemas razonados. Ok, estoy pensando en una persona. No estoy pensando en el resto de mis alumnos y alumnas, que a lo mejor su canal auditivo predominante es el kinestésico o el auditivo. Y eso sin hablar de las cuestiones un poquito más marcadas que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Tal vez tengo aquí en Chihuahua alumnos y alumnas rarámulis que no dominan el español muy bien y que su primera lengua es el rarámuri precisamente. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Si planeamos nada más para nuestros alumnos y alumnas que hablan español, entonces no estamos planeando bajo el diseño universal del aprendizaje, ¿sale? Entonces, además de eso, se diseña desde el inicio pensando en todos. No es que planeé ya, bajé la planeación de internet y listo, aquí está. Y ahí, bueno, ya si en el camino me sale algo, entonces ahí voy viendo qué le voy agregando para poder atender a esos niños y niñas que no se adapten a la planeación que yo tengo, a las actividades que yo tengo. ¿De acuerdo? Desde el principio se tiene que pensar en actividades, estrategias e incluso en evaluaciones que atiendan a toda la población de mi grupo, independientemente de sus características. Además, pues por consecuencia, el diseño está destinado a distintos usuarios. En ese sentido, pues no podemos hablar precisamente de que tiene que ser homogeneizada, porque entonces no estaríamos atendiendo a este diseño. ¿De acuerdo? Ahora, el diseño brinda beneficios para todos y todas. ¿Sí? No se trata entonces de hablar de que vamos a favorecer a cierto número de personas de nuestro grupo. Ahora, pues bueno, aquí hablaríamos de múltiples formas de representación, de múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de motivación que tienen que ver con lo que ya platicamos. Tenemos que identificar de qué manera aprenden nuestros niños y niñas y a partir de eso desarrollar las estrategias, seleccionar las actividades y demás. De igual manera, cómo se expresan y cómo actúan nuestros niños y niñas y a partir de eso, nuevamente, actuar en consecuencia. Y de igual manera, no dejando de lado la parte actitudinal, la parte emocional, también tendremos que motivar a nuestros niños y niñas de acuerdo a lo que requieran, ¿sí? De acuerdo a lo que se requiere. No todos y todas requieren la misma motivación y nosotras, como docentes, como directivos, como supervisión, tendremos que saber y estar capacitados para atender estas distintas formas que se requiere para motivar a niños y niñas. Ahora, el diseño de materiales y actividades que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. ¿De acuerdo? A veces decimos, es que parece que tengo, y sobre todo en tiempos pospandémicos, sí, bueno, que todavía no se acaben, tiempos de pandemia. Podemos decir, es que tengo alumnos que parece de primero y luego otros que tienen un nivel académico de tercero, pero en realidad tengo quinto grado.
Pues también se tiene que planificar y desarrollar actividades que atiendan a todos y todas desde el diseño único para el aprendizaje. ¿Sale? Entonces, esto es lo que dice el documento. Hacia allá es donde todo lo que se ha hecho legalmente hablando en políticas educativas, políticas sociales, hacia allá vamos todos y todas. Esa es la perspectiva. Ahora, vamos a hablar de los ajustes razonables, ¿de acuerdo? Y si se fijan hasta aquí, no tenemos nada que diga adecuaciones curriculares, ¿sí? Primero, porque las adecuaciones curriculares funcionaron en su momento. Todo eso que les comenté que ya no está vigente son producto de una situación histórica, de una situación social en la que se requería y funcionaron de manera adecuada. Sin embargo, nuestra sociedad evoluciona y por tanto se requieren otras maneras, otros enfoques. ¿De acuerdo? Ahora, los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en su caso particular, para garantizar a las personas con... caray, ahí se me fueron unos números, con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ahora, los ajustes razonables pueden ser de infraestructura, de materiales didácticos, de comunicación e información, de los objetos de uso cotidiano y de la organización de la jornada escolar. Aquí voy a poner un ejemplo. Hay niños y niñas con síndrome de Down que sí asisten a la escuela regular, pero que el ajuste razonable que se gesta en estas situaciones es que asisten, pero hasta las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en lo cotidiano todavía no están listos o listas para la escuela regular toda la jornada. Eso es un ajuste razonable. Si hablamos de un niño o niña con alguna discapacidad motriz, entonces los pasamanos en los baños, los pasamanos en las escaleras, los pasamanos en los pasillos, es un ajuste razonable. Y estos ajustes razonables tienen su sustento mientras llegamos precisamente al desarrollo universal para el aprendizaje, ¿de acuerdo? Mientras llegamos a una escuela inclusiva que ya no se necesite ningún ajuste razonable para atender a todos y todas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues los materiales didácticos tienen el mismo enfoque, ¿sí? La comunicación e información, entre otras tantas situaciones que se presentan dentro de las escuelas.